Recipientes linealmente acelerados y rotatorios. Ya antes se ha definido que para que un fluido se encuentre en reposo debe existir una condición de esfuerzo cortante nula, de manera que no haya movimiento relativo entre dos capas del fluido. Condiciones como esta se presentan en cualquier fluido contenido dentro de algún recipiente. Ahora bien, si el recipiente experimentase un movimiento, ya sea de traslación o rotación, ¿seguirá cumpliéndose esta condición de reposo para el fluido? En este caso, se considera que el recipiente experimenta un movimiento de cuerpo rígido, mientras que todas las partículas del fluido, el cual adquiere la forma del contenedor, al principio tendrá un movimiento relativo unas entre otras, pero después de cierto tiempo aceleran junto con el vaso, por lo que se dice que el fluido experimentará también un movimiento de cuerpo rígido. Podemos entonces concluir que se mantienen las condiciones de equilibrio dentro del fluido, y por tanto la ecuación general de la hidrostática continúa siendo válida. Ya en videos anteriores habíamos estudiado la ecuación general de la hidrostática, que si bien recuerdas era donde el vector aceleración es la aceleración de la masa fluida analizada como cuerpo rígido. Si resolviésemos la ecuación anterior para el gradiente de presiones tendríamos: de lo anterior puede concluirse que la dirección del gradiente de presión está dada por el vector gravedad menos el vector aceleración, por lo que las isóbaras, líneas a lo largo de las cuales la presión es la misma, deben de ser perpendiculares a la dirección del gradiente. Dado que el recipiente puede experimentar un movimiento de traslación o de rotación, el análisis para ambos tipos de movimiento es diferente. Para el caso particular de un recipiente moviéndose a lo largo de una línea recta, imaginemos un recipiente con agua describiendo una trayectoria recta en un espacio definido por un sistema coordenado de ejes X, Y y Z. La aceleración tendrá la misma dirección que la del movimiento, y debido a esta, el fluido tendrá a cargarse en dirección contraria por inercia, girando así la línea de agua un ángulo θ respecto a su posición inicial. Podemos obtener las componentes de la aceleración a lo largo de los tres ejes coordenados. Matemáticamente tendríamos la siguiente expresión. Para fines prácticos, supongamos que el movimiento del recipiente ocurre a lo largo del plano XZ, de manera que la componente de la aceleración en Y es 0. Tendríamos en cada eje una ecuación diferencial. Del cálculo de varias variables, sabemos que la diferencia total de presión viene dada por... Juntando ambas ecuaciones tendríamos. Resolvemos entonces la ecuación diferencial resultante. Concluimos entonces que la diferencia de presiones entre dos puntos de un fluido que experimenta una traslación de cuerpo rígido está relacionada no solo con la ubicación de dichos puntos en el plano, sino también con las componentes de la aceleración de ambos ejes del plano. De hecho, es debido a esto que la tasa de incremento de la presión en la dirección del gradiente de presiones es mayor a la que existe en un fluido en reposo, tanto hidrostático como de traslación. Para ser más exacto, sería donde es más que evidente que los elementos dentro de la raíz es la aceleración neta del cuerpo rígido. Ahora bien, en el caso de las isóbaras, que intuitivamente sabemos que están giradas un ángulo θ respecto a la horizontal, el valor de la diferencial de presión es 0, por lo que de aquí podemos obtener la derivada de z con respecto a x, teniendo que es solo cuestión de interpretación el darse cuenta que lo anterior no es más que la pendiente de las rectas isóbaras. Como la pendiente de una recta es igual a la tangente del ángulo que forma esta con respecto a la horizontal, podemos obtener el ángulo θ como... Resolviendo la ecuación diferencial obtenida con anterioridad, es posible obtener la ecuación para cualquier isóbara en el fluido, donde c es una constante de integración que representa únicamente un desplazamiento vertical de la recta en cuestión, pues a lo largo de todo el fluido se definen una infinidad de isóbaras con la misma pendiente, pero con diferente ubicación respecto al origen del sistema coordenado. Ya concluido con el análisis para el movimiento lineal de un recipiente con un fluido dentro, pasemos al caso en el que el recipiente ahora experimenta un movimiento de rotación sobre su propio eje. Supongamos que el mismo recipiente considerado anteriormente ahora gira respecto al eje Z. Por acción de la inercia,
el fluido tendrá a concentrarse más en las paredes del recipiente, dejando un hueco en forma de paraboloide en el centro. Partiendo de la ecuación general de la hidrostática, por la naturaleza del problema, es más práctico manejar coordenadas esféricas que rectangulares, observando que la única aceleración actuando en sentido horizontal es la aceleración centrípeta en dirección radial. Tenemos por tanto las ecuaciones, donde gamma es el peso específico del fluido, que es igual al producto de densidad y gravedad. Recordando que combinamos ambas ecuaciones para obtener. Resolviendo por integración, llegamos a donde C es una constante de integración. Para que la ecuación sea dimensionalmente homogénea, dicha constante deberá tener unidades de presión, por lo que podemos interpretar que se trata de una condición conocida de presión, P0, en algún punto de referencia. Por lo tanto, la distribución de la presión en un fluido que experimenta la rotación de cuerpo rígido es... Ahora bien, ¿qué hay de las isóbaras para un recipiente en rotación? ¿Seguirán siendo líneas rectas o su geometría será diferente? Sabemos que el gradiente de presiones tendrá la misma dirección que la del vector gravedad menos el vector aceleración, y que las isóbaras tendrán una orientación perpendicular a dicho gradiente. Dado que el vector gravedad siempre apunta hacia abajo y menos el vector aceleración, misma que varía junto con el radio del hueco central con forma de paraboloide, en dirección radial al giro. Por lo anterior, podría intuirse que, proyectadas en un plano, las isóbaras tendrían forma de parábola, siendo una de ellas la descrita por la superficie del fluido durante la rotación. Por suerte para nosotros, es posible determinar analíticamente la ecuación que describe la geometría de la misma manera que lo hicimos en el caso de un recipiente linealmente acelerado. Para ello, tan solo consideremos que la diferencia de presiones en una isóbara es cero, por lo que, resolviendo para dz, se tiene. Recordando que gamma es igual a densidad por gravedad, se simplifica la expresión anterior. Ahora resolvemos integrando. Nota cómo la ecuación anterior es característica de una parábola, de manera que las isóbaras en un fluido que experimente rotación de cuerpo rígido tendrán forma de parábola, tal y como habíamos supuesto. La constante de integración C debe ser la ordenada ZC, a la que se desplaza verticalmente la parábola sobre el origen del sistema coordenado. Ahora bien, ¿cómo podemos hallar esta distancia Z0? La respuesta está en hallar aquello que se mantenga constante durante la rotación del recipiente. ¿Qué crees que pueda ser? Si pensaste que el volumen del fluido, estás en lo cierto. La cantidad del fluido es la misma tanto antes como después de que el recipiente comience a rotar, suponiendo que éste no se haya salpicado fuera del recipiente. Por lo tanto, el volumen debe de mantenerse constante también. El volumen del fluido antes de la rotación, suponiendo que este contenido es un recipiente cilíndrico, es donde R es el radio del recipiente que contiene el fluido, y Z0 es la altura medida desde la base del recipiente hasta donde termina el fluido. Para calcular el volumen del fluido cuando el recipiente se encuentra girando, es necesario valernos de algunas herramientas del cálculo de varias variables. Tendríamos entonces que el volumen es. Resolvemos esta integral de volumen de la siguiente forma. Igualamos la expresión anterior al volumen original y resolvemos para ZC. Así, la ecuación para cualquier isóbara en un fluido en rotación de cuerpo rígido es. Realicemos un pequeño experimento. Vaya maravilla nos trae la física, ¿no te parece?
Espero y hayas disfrutado del video. Hasta pronto.